En el día de hoy se va a dar un análisis sobre el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, presentado por Dayanara Sánchez Pomeo. En primer lugar, vamos a dar una breve historia sobre Gustavo Rojas Pinilla, quien nace en Tunja el 12 de marzo de 1900 en un hogar humilde pero religioso. Se educó como normalista, bachiller y luego cadete en la Escuela Militar de Bogotá, donde llegó a ser ingeniero civil, teniendo a cargo las carreteras de Soacha, Tamara, Vélez, Chipata y Cararé. Fue jefe de la fábrica de municiones del ejército. Pasó a comandante de los grupos de artillería de La Popa y Palacé. Fue subdirector de la Escuela de Guerra y director de la Aeronáutica Civil. Pasó a comandante de las brigadas primera y tercera. En última, soportó también el Bogotazo, manteniendo a rayas las revueltas populares en Cali. Esto lo catapultó para que el presidente Ospina lo nombrara ministro de Correos y Telégrafos en pleno desarrollo de las comunicaciones, donde implementó el servicio telefónico con frecuencia modulada, los primeros teléfonos públicos y la telegrafía rápida. Ante las constantes tensiones entre los liberales conservadores y la falta de apoyo de su propio partido, Ospina se ve forzado a cambiar de cúpula ministerial y dentro de esos cambios coloca a varios militares en el ministerio, nombra a Rojas como comandante general del ejército y cierra el Congreso, con la excusa de que la violencia y el eminente fraude electoral de realizarse elecciones sin lograrse la modernización de las cédulas. Sin embargo, se realizan elecciones con el candidato único Laureano Gómez, quien se hizo a la presidencia y la ejerció de forma autoritaria, promoviendo una Asamblea Nacional Constituyente en la que intentó adoptar un régimen corporativo similar al modelo de España, es decir, dentro de esas formas totalitaristas de la que se han tocado en este escrito. La brillante carrera militar de Rojas, que logró el grado de teniente general y que lo hizo presidente o dictador desde el 13 de junio de 1953, nace a raíz de la violencia bipartidista que se desató con la muerte de Gaitán y que se fue agudizando con la aparición de las guerrillas liberales y comunistas, además de la automarginación de los liberales de los gobiernos conservadores. Ahora veremos lo que fue la violencia en este periodo. Con el recrudecimiento de la violencia en el año de 1948, tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, se crearon grupos de guerrillas liberales y comunistas por sus seguidores y partidarios contra la persecución en su contra por los gobiernos conservadores de Mariano Ospina. Tras el golpe militar de 1953 contra el gobierno de Gómez, Gustavo Rojas Pinilla ofreció amnistía y la mayor de las guerrillas liberales se desmovilizaron, encargando al general Alfredo Duarte para esa tarea de pacificación. A pesar de los acuerdos de paz, muchos de sus líderes fueron posteriormente asesinados y bandoleros. Sin embargo, su presidencia desató y persiguió la libertad de expresión y fue muy laxo con los restos de violencia política, particularmente la ejercida por los conservadores contra los liberales. Creó la Oficina de Rehabilitación y Socorro para colaborar con los damnificados de la violencia, aunque por otro lado se debe tener en cuenta que se ejecutó la masacre de estudiantes universitarios en 1954 por el Batallón Colombia, que había llegado al país de la Guerra de Corea. En 1955 se presentó la denominada Guerra de Balírica en el Tolima. Siguiendo con su esquema de gobierno, se debe tener en cuenta que inmediatamente comenzó a suprimir la libertad de prensa y a controlar los medios de comunicación mediante la creación de emisoras y publicaciones estatales. Esto también se debió a que la crítica de los casos de violencia llegó al cierre de varios periódicos y a una radicalización de la clase política contra el gobierno de Gustavo Rojas. Hubo un paro cívico ordenado por la clase empresarial y política donde obligó a Rojas a renunciar el 10 de mayo de 1957. Además, prohibió la posesión de armas de fuego a la población civil mediante el sistema de salvoconducto. También reconoció los derechos políticos de las mujeres mediante el acto legislativo número 3 de la Asamblea Nacional Constituyente
del 25 de agosto del año 1954. Continuó la persecución religiosa contra el protestantismo, prohibió el Partido Comunista Colombiano, despolitizó la política nacional, agregándola al Ministerio de Guerra como cuarto componente del Comando Militar de las Fuerzas Militares, mediante el decreto de 1914 del 10 de julio de 1953. Además de eso, también creó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, mediante el decreto de 2666 del año 1953. Y por último, para contrarrestar la oposición y el descontento frente al gobierno por la creación de impuestos que golpeaban los sectores más ricos de la sociedad, creó la Confederación Nacional del Trabajo y el Movimiento de Acción Nacional, pero muy pronto fracasaron y se disolvieron. Ahora vamos a dar paso a las medidas económicas e infraestructura que tuvo el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Para lograr las metas socioeconómicas, incrementó inmediato los impuestos del 5 al 14%. Buscó estimular la inversión firmando un pacto con Estados Unidos que permitió que las compañías extranjeras sacaran del país el 100% de sus ganancias. También, para facilitar el manejo de las licencias de importación, creó 2 bancos públicos, el Banco Ganadero y el Banco Cafetero, medidas que los bancos privados consideraron como competencia desleal. Capitalizó la Caja Agraria y auspició la construcción de numerosas obras de infraestructura sin tener en cuenta la seguridad del público. Resulta que durante su mandato hubo por lo menos 3 tragedias, como la explosión de Cali debido al uso negligente de dinamita, y también completó el ferrocarril del Atlántico. Inició una construcción en 1955 que fue la del Aeropuerto Internacional El Dorado en la ciudad de Bogotá, además de 18 aeropuertos más. Y también fomentó la construcción de acueductos, alcantarillados, avenidas y numerosas obras de infraestructura en los pueblos de distintas regiones. Para finalizar, como se logra evidenciar en la tabla, durante el periodo de Gustavo Rojas Pinilla, la inflación que tuvo el gobierno se dobló para terminar con una inflación de 18,75%, que esto se debió al incremento de impuestos a nivel nacional, perjudicando así la economía del país.